un libro que no brota únicamente de las elucubraciones teóricas, sino de la acción política y de la experiencia administrativa directa, necesariamente tiene que irse complementando a lo largo de los años y de los múltiples aportes y debates que se presentan. José Bolívar Castillo. Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Técnica Particular de Loja les da la más cordial bienvenida a este evento a través del cual se presentará la obra Ecuador igual equidad, descentralización y rearticulación del espacio nacional, de autoría del doctor José Bolívar Castillo. En esta tarde nos honran con su presencia en la mesa directiva el doctor José Barbosa Corbacho, vicecanciller de la Universidad Técnica Particular de Loja, el doctor José Bolívar Castillo, autor de la obra que en esta tarde presentamos, el señor Carlos Correa Loyola, director de la UPSI de la UTPL, el doctor Héctor Villagrán, asesor del presidente de la República. Para dar inicio con este evento, los invito a escuchar al señor Carlos Correa Loyola, director de la UPSI de la UTPL, quien realizará la presentación de la obra. Buenas tardes con todos, en especial con la mesa directiva, señoras y señoras que nos acompañan. Quizás para muchos la primera pregunta que se harán algunos de ustedes es si qué hace un informático presentando un libro de sociología, descentralización, desarrollo o equidad. En el transcurso de la presentación del libro intentaré dar respuesta, espero que al final logre convencerles. Pero mientras eso sucede, permítanme empezar a referirme al autor del libro que presentamos hoy, el doctor José Bolívar Castillo Vivanco, quien desde hace algunos años atrás nos ha venido entregando su tesis acerca de la descentralización, la articulación, la regionalización horizontal y ahora la equidad. Una tesis, como verán, en evolución, desde hace más de 3 décadas con aportes, investigaciones, mejoras, cambios y actualizaciones. Es así que en 1983, con el auspicio de Predesur, se edita El desarrollo de la región sur del Ecuador, que sienta las bases de su propuesta con un enfoque aún regional, siendo el fruto de discusiones, reflexiones, seminarios, conferencias, concentraciones, etc. Para julio de 1995 se lanza Descentralización del Estado y Desarrollo Fronterizo, bajo el sello de la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Este libro se amplía hacia un alcance nacional, vinculando la zona norperuana, planteando algunas propuestas de reformas legales con vías de solución. Descentralización del Estado y articulación del espacio nacional se edita en el 2002, es decir, después de 4 años del Acuerdo de Paz con el Perú, en donde la tesis de la vía interoceánica toma un auge mayor. Hoy se presenta Descentralización del Estado y articulación del espacio nacional, la regionalización horizontal, Ecuador igual equidad territorial. Hablando en términos técnicos, no informáticos, el libro consta de 312 páginas, una introducción, un prólogo escrito por el doctor Marco Plasencia, 13 capítulos en la primera sección, 5 capítulos en la segunda sección y 2 anexos. Se han lanzado 5.000 ejemplares de este libro y su fecha de edición data de mayo de este año. En palabras de su autor, cita textual, este libro no quiere ser ni una nueva edición corregida y aumentada del libro del 2002, ni un nuevo libro y totalmente diferente, pues es un trabajo que se nutre y se basa del anterior. Hay partes que he considerado importantes conservarlas, actualizándolas y profundizándolas, y hay capítulos nuevos surgidos de la experiencia y el debate académico y político de estos últimos años. Fin de la cita. Este último trabajo en realidad está dividido en 2 secciones. Voy a empezar comentando la primera parte, la relacionada con la propuesta nacional, pero voy a iniciar en desorden por el capítulo número 3, antecedentes históricos de la estructura espacial del Estado ecuatoriano. En este capítulo lo interesante es que empieza a narrar que en tiempos de la colonia, las ciudades se fueron aglomerando, sus capitales se fueron aglomerando en torno al continente, pero con una salida al mar para poder sacar los productos hacia la corona española de aquel entonces. Es el caso, por ejemplo, de las capitales en Caracas, siguiendo con Colombia en Bogotá. El caso de Ecuador resulta
diríamos, especial porque hay dos centros de desarrollo, el caso de Quito y Guayaquil, que luego se lo tratará con más claridad. También el caso de Chile, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, las tres ciudades más desarrolladas del Brasil, el caso de Sao Paulo, la capital Brasilia, que está un poco más adentrada en el continente, y finalmente las Guyanas y las dos capitales más internas, que son La Paz y Asunción. Como ven ustedes, las grandes capitales se han venido desarrollando en la periferia del continente. Desafortunadamente, nuestro continente no ha tenido una proyección y un desarrollo al interior del mismo, excepto aquellas misiones jesuitas, que esas tres que ustedes ven, que es el caso de la misión de Yaguarzongo, que se hablará más adelante, el caso de la misión de Santa Cruz en Bolivia y en Paraná. Ahora, regresando al primer capítulo, la indispensable reforma política, se desarrolla secuencialmente las temáticas en torno a la demanda de un plan de gobierno a los entonces candidatos a la presidencia, que incluya una propuesta de reestructuración del Estado. Las 6 preguntas que en su momento el autor planteó respecto a la reforma política y que sirvieron de base al Plan de Acción Legislativa 2007-2011, y la propuesta de la región sur por la unidad y el desarrollo con equidad de la nación ecuatoriana, que a manera de manifiesto acordado se llegó a firmar en Zamora el 25 de febrero de este año para ser entregado a la opinión pública nacional y a la Asamblea Constituyente, preveyendo que esta última desafortunadamente no la acoja con la importancia esperada. De esa propuesta me referiré más adelante para entrar en detalles valiosos una vez que hayamos tenido los suficientes antecedentes. En uno de los párrafos del capítulo se puede leer: es la hora de que la denominación Ecuador, que identifica nuestra patria, no sea tanto sinónimo de una línea geográfica imaginaria que separa el hemisferio norte del hemisferio sur, sino que permita identificarlo como un país de equidad. Luego, en la concentración del poder, el tercer capítulo, la concentración del poder y la economía, ya se empieza a revelar las inequidades que no solo económicas, sino geográficas espaciales, constituida por una bipolaridad, Quito-Guayaquil, un círculo vicioso que inicia en el sector rural, abandonado por los poderes centrales, cuya población busca salir de la postración hacia las grandes ciudades, conformando suburbios y cinturones de pobreza alrededor de estas, aumentando la población y acelerando su crecimiento desordenado, que a su vez demanda una mayor gestión y recursos en zonas muy pobladas, descuidando los pequeños poblados y áreas rurales. Justamente esta división territorial clásica, basada en que mejor dicho, si pudiéramos poner en un gráfico, en la parte superior, la cantidad de oficinas, departamentos, delegaciones que el Estado central tiene por cada una de las áreas o ministerios, y si en la parte inferior pusiéramos las provincias, las que hay o las que se vayan a formar, empiecen ustedes a imaginar la relación de cada uno de esos departamentos con cada una de esas provincias y por ende la complejidad en la gestión gubernamental. Cada oficina delegada en estas provincias le toca a su vez coordinar con sus sedes centrales en el gobierno, cuando al final tendríamos un gráfico parecido a este, demasiado complejo de administrar. Esa no puede ser una propuesta de descentralización, sin duda. Justamente esta división territorial clásica, basada en regiones climáticas, el típico mapa que siempre hemos aprendido de costa, sierra, oriente y región insular, es la que ha favorecido la bipolaridad Quito-Guayaquil y la que ha marcado hondas inequidades de toda índole. En medio de esto surge la propuesta de la regionalización horizontal, propuesta que a mí personalmente me resultó original la primera vez que la conocí, más allá de girar 90 grados para dejar de ser lo que antes era vertical, para pasar a ser hoy horizontal. No caigamos en esos simplismos. Cito textualmente al autor: la propuesta de regionalización horizontal que hemos venido presentando y que es obvio introducirnos en este trabajo como un elemento fundamental, de fundamental importancia, no es entonces fruto de la imaginación personal o quizás resultado de una experiencia administrativa de varias décadas, sino que tiene su origen en estudios científicos como el de la Orstom, como lo hemos expresado desde hace ya 3 décadas.
La regionalización horizontal deja a un lado las zonas climáticas y más bien parte de las raíces históricas de relación que tenían nuestros pueblos, agrupando zonas complementarias geoeconómicamente unidas e interdependientes, más allá de la división política basada en provincias que actualmente mantiene nuestro país. Se proponen 7 unidades o regiones equiparables, tanto en su dimensión demográfica como territorial, y 2 aglomeraciones urbanas. Siendo así, la región número 1, región norte o Afro-Chicho-Cayapa, integrado por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, con una población de 1 millón de habitantes aproximadamente y una superficie de 42.000 kilómetros cuadrados. Región número 2, la región centro-norte, Eugenio Espejo o Quito-Cara, integrada por las provincias de Pichincha, Santo Domingo, de los Áchilas, Napo y Orellana, con una población de 814.500 habitantes, sin tomar en cuenta la región metropolitana de Quito y una superficie de 42.857 kilómetros cuadrados. La región número 3, la región central, Cuenca del Pastaza o Puruá, integrada por las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, con una población de 1.250.000 habitantes y una superficie aproximada de 45.700 kilómetros cuadrados. Número 4, la región del Pacífico, integrada por las provincias de Manabí y Galápagos, con una población de 1.200.000 habitantes y una superficie de 28.000 kilómetros cuadrados. Región número 5, la cuenca del río Guayas, integrada por las provincias de Bolívar, Los Ríos, Guayas y Santa Elena. Región número 6, región Cañari, conformada por las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, con una población de 921.000 habitantes y una superficie de 35.000 kilómetros cuadrados. Región número 7, en la que nosotros nos encontramos, la región sur o de Yaguarzongo, conformada por las provincias de Loro, Loja y Zamora, con una población de 1 millón de habitantes y una superficie de 28.400 kilómetros cuadrados. Y finalmente las regiones metropolitana de Guayaquil y la región metropolitana de Quito. De esta forma, cada región bordea el millón de habitantes y posee una extensión de 30 a 40.000 kilómetros cuadrados cada una aproximadamente. Además, en algunos casos ya existe un órgano de desarrollo regional que viene trabajando programas y proyectos, mientras que en otras regiones habría que crearlos. Para dar una visión más integral a la propuesta, se han elaborado 4 componentes, siendo lo que acabamos de ver, la regionalización horizontal, uno de esos 4, cuya base legal estaría sustentada en la Ley de Desarrollo Regional. El segundo componente se basa en las reformas a la ley del régimen provincial, que se orienta a evitar disfunciones de los consejos provinciales, atribuyéndoles funciones y responsabilidades en las áreas rurales. La reforma a la ley del régimen municipal conforma otro componente adicional, enfocándose en la gestión de los municipios y en sus diferentes ámbitos de acción. Y finalmente se desarrolla un cuarto componente llamado el Plan Nacional de Descentralización, a través de un anteproyecto de reformas constitucionales necesarias para su ejecución. De esta forma culmina la primera sección del libro, sin dejar de lado aspectos como la organización territorial, sustentabilidad legal y económica, delimitación de funciones en diversos niveles de gobierno, etc. En la segunda parte del libro, la propuesta se enfoca en la región del sur, que ha sido eminentemente binacional. Y desde ese enfoque quisiera invitarles a trazar una línea imaginaria de tiempo que grafique las relaciones ancestrales entre este gran espacio regional del sur del Ecuador y norte del Perú, que en su momento fuera muy bien bautizado por el periodista piurano recientemente fallecido Juan Vicente Requejo en su obra El Camino de Loja, y que a este espacio binacional lo bautizó la región ecuaperuana. Los inicios aproximados de las relaciones ecuaperuanas se aproximan a los años 500 después de Cristo, cuando nuestras culturas bicus, tallanes, paltas, bracamoros, machalillas, etc., vivían en este enclave geográfico comercializando y compartiendo inclusive mucho antes de la llegada y conquista del Imperio Inca. Al final de esta línea de tiempo nos situamos en el presente año, hoy, 2008, albores del siglo XXI. Ahora vamos a graficar en espacios de tiempo el inaceptable y superado conflicto armado entre nuestros países, cuyas primeras escaramuzas se remontan en torno a inicios de 1940 y finalizan hace 10 años con el Acuerdo de Paz.
Si ustedes se fijan, el conflicto armado resulta insignificante en medidas de tiempo, cuya magnitud contrasta con las consecuencias originadas por una guerra, junto a un mal recuerdo de enemistad y desconfianza entre países, y lo que es peor, la minusvaloración de la vida y la muerte entre hermanos. Por esto, alguna vez que conversaba acerca de la firma de la paz con algún amigo cercano, este comentó su alegría de que nuestros países dejaban atrás, entre comillas, un largo conflicto. Mi respuesta no menos observadora fue, ¿largo? ¿Comparado con qué? ¿Con una o máximo 2 generaciones que nuestra escasa memoria nos lo recuerda? La relación y coexistencia de nuestros pueblos en la región ecuaperuana rebasa con mucha ventaja lo que nuestra diminuta visión cortoplacista pueda intentar engañarnos. Mientras estamos celebrando alegres cada conmemoración del acuerdo de paz, nuestros ancestros durante muchísimo más tiempo ejercieron esa paz sin conocer una guerra, sin conocer una frontera dibujada en un mapa de papel. No podemos desconocer este legado. Luego de la expansión y caída del Imperio Inca, la conquista se encargó de empezar a, entre comillas, descubrir este nuevo mundo ajeno a la cultura europea. En ese proceso de conquista se funda la Inmaculada Concepción de Loxa por parte de don Alonso de Mercadillo. Con las fundaciones de las ciudades de Zaruma, Zamora, Valladolid, Santiago de las Montañas, Santa María de Neiva y posteriormente Borja, la ciudad de Loja quedó en el centro del inmenso ámbito de su jurisdicción. Cuando dichas ciudades alcanzaron actividades y riqueza en el lado oriental andino, Loja fue lo que se quiso que sea al fundarla en el Cusibamba, la ciudad fortaleza de la que salían en toda dirección los conquistadores. Sin embargo, una figura menos nombrada por la que ha tenido, pero que ha tenido un aporte notable en nuestra historia, es la del capitán Juan de Salinas y Loyola, quien estuvo presente en muchas de las fundaciones españolas, incluidas las de Loja. La figura histórica de don Juan de Salinas, tan vinculada a la historia de Loja y su provincia, tiene el relieve de los más grandes descubridores y conquistadores de América. Esto último no lo digo yo, sino Pío Jaramillo Alvarado en su obra Historia de Loja y su provincia. Luego de acompañar a otros fundadores durante varios años y en varios lugares, Salinas establece su residencia en Loja y decide iniciar una segunda empresa, la conquista de las tierras de Oriente en búsqueda del mítico dorado. Con recursos propios sale de Loja el 8 de julio de 1557, hace 451 años, y a su paso funda las ciudades ya mencionadas, Valladolid, Loyola, Santiago de las Montañas, Santa María de Neiva, etc. De hecho, tuve la suerte de estar en Santa María, esa es una de las fotografías al pie de la confluencia de los dos ríos, el Marañón y el río Neiva, de donde precisamente partió Juan de Salinas, navegando el Marañón, que ahora obviamente es muchísimo más grande de lo que podemos ver, ese gran río mar que conforme va avanzando se encuentra con la desembocadura del Santiago. El Santiago, como ustedes saben, es uno de los ríos que a su vez el Zamora tributa en el Santiago y finalmente tributa en el Marañón. La cordillera del Campanquis, que la vamos a ver, el río Marañón logra romperla, pasar esa cordillera y luego el Marañón termina siendo un tributo del Amazonas. Juan de Salinas fue el primero que atravesó el mítico Pongo de Manseriche. Luego de atravesarlo casi pierde la vida a propósito. Navegó el Ucayali a contracorriente y salió a espaldas del Cusco. Estando ahí se preguntó si debería regresar a Loja por tierra, y en vez de hacer eso se regresó por el mismo río, navegando el Pongo de Manseriche a contracorriente y llegando a Loja, en una hazaña que le duró más de un año. Cuando él se dio cuenta de ese enclave, pidió una cita con el rey de España, salió desde Paita, logró que el rey le reciba y le explicó de esta fortaleza en la que nosotros ahora vivimos. Parece que el rey no le logra entender bien, únicamente le da como apoyo a su gestión un título de adelantado, pero entre otras cosas también le regala un escudo, y en ese escudo le dice: le voy a regalar a tu muy noble y muy leal ciudad de Loja un escudo donde algunos caballeros están saliendo a la conquista de las tierras de Oriente. Quizás en Europa es más común que las ciudades eran amuralladas para evitar que en la noche vengan los ladrones, los vándalos y puedan asaltar a la ciudad. Por lo tanto, se dejaban pequeñas puertas, en el caso de Madrid la Puerta del Sol, la Puerta de Alcalá. Estas puertas se cerraban durante la noche y se abrían en el día para que las personas puedan
transitar. Este concepto de puerta, que si bien es europeo, se le entrega a la ciudad de Loja a través de un escudo, donde justamente en esa puerta están saliendo los caballeros a las conquistas de Tierra de Oriente. ¿Qué es nuestro escudo? Que algún alcalde conocido alguna vez hizo una réplica en lo que ahora es nuestra puerta de la ciudad como entrada a la ciudad en sí misma. En su intrépida trayectoria, el gobernador de Yaguarzongo, Juan de Salinas, es el primero en la historia no solamente en atravesar el mítico Pongo de Manseriche, sino en darse cuenta que la vía más idónea para vincular la red fluvial del Amazonas con la cuenca del Pacífico es a través de su gobernación, lo que estamos viendo ahora en rojo, la de Yaguarzongo. Desafortunadamente, nuestro capitán no logra completamente su empresa y se pierde relativamente en los márgenes de la historia. A inicios del siglo pasado, Pío Jaramillo Alvarado es quien realza la figura de Salinas, investiga su hazaña y de forma más rigurosa plantea la necesidad de comunicar esta macrorregión a través de una vía articuladora. Nace entonces la tesis de la vía interoceánica. Cita textual de Pío Jaramillo: en mi libro Tierras de Oriente tengo hecha la exposición documentada de esta gran cuestión relacionada con el ferrocarril transamazónico y hago el relato de lo que por realizar esta obra se ha hecho en el Perú y en el Ecuador, y como resultado de esta investigación se puede llegar a esa afirmación concreta. El comercio del Alto Amazonas no solo será posible por la línea transamazónica Marañón, Nangaritza, Zamora, Loja, Puerto Bolívar, más corta y más fácil que cualquier otra. Y sépase que el Brasil no puede ser indiferente a esta empresa, sino que posiblemente intervenga en alguna forma para obtener una salida de la Amazonía al Pacífico, lo que asegurará un gran éxito comercial y la seguridad de su soberanía en el gran canal amazónico y su ámbito territorial. Siguiendo en orden cronológico y tal como ya comenté, para inicios de la década de los 40, el Ecuador y el Perú se enfrascaron en un conflicto bélico. En gran medida, según el autor del libro, el Estado centralista de ese entonces aisló a la población que se encontraba en las zonas más distantes de la capital. Las fronteras vivas se vieron mermadas no solamente en población. El pago o la factura que la historia nos pasó por ese grave error lo hemos tenido que pagar con la guerra. Pablo Kubi, en su libro Al filo de la paz, que se editó luego del acuerdo firmado por ambos países, le hacía una entrevista al entonces canciller José Ayala Lazo acerca de la visión del conflicto, quien a su vez le responde: la opinión en el Oro y en Loja era una opinión de provincias tradicionalmente abandonadas, sobre todo Loja, por los poderes públicos, y no porque sí, sino porque había una concepción estratégica de país frente al Perú que perjudicaba el desarrollo de esas provincias. En Loja no hay carreteras. ¿Por qué? No solo porque Loja está lejos y porque es el último rincón del mundo, como decía un escritor, sino por determinadas concepciones estratégicas. Para que el enemigo no avance desde la frontera, le pregunta Kubi. Se llegó hasta ese punto en algunos momentos, le responde. Esto ha ocurrido, no le digo ahora, pero en estos últimos 56 años. La falta de obra pública en esas provincias no es cosa de este gobierno, del anterior o del anterior, es una larga responsabilidad. En el acuerdo de paz definitivo firmado en Brasilia el 26 de octubre de 1998, entre varios logros que nos dejó a ambos países, también se otorgó la factibilidad de que el Ecuador pueda construir un puerto de comercio y navegación en Saramiriza, esto es, pasando el Pongo de Manseriche aguas abajo, cerca del poblado de Borja, en el margen fluvial del Marañón. Algo que no se comenta en el libro es que el doctor Castillo Vivanco fue miembro asesor de las comisiones negociadoras de la paz, concretamente en la Comisión 2 de Desarrollo e Integración Fronteriza. Seguimos avanzando en el tiempo. Para la década de los años 60 se empieza a concebir el Plan de Desarrollo de la Región Sur del Ecuador a través del Organismo de Desarrollo Predesur, un plan pionero en el país que constaba con 9 volúmenes, 30 programas y 120 proyectos. Sin embargo, desde esta fecha ya se empiezan a oír diferentes voces en diferentes medios sobre la necesidad de que la región sur no sea dirigida a control remoto desde Quito, con una suerte de encomenderos como contraparte en Loja. El doctor Vivanco fue uno de los editorialistas de este periódico, un semanario, en donde a través del semanario se empezó a entregar a la opinión pública los criterios de que Predesur tiene que venir a Loja, que tiene que ser administrada desde acá. Y la verdad es de que fue algo insólito porque el doctor Vivanco tuvo que prácticamente pelear la traída de
la traída de Predesur acá a Loja en épocas muy anteriores, donde un día dijo cerramos la oficina de Predesur en Quito, subimos los archivadores en las volquetas y nos venimos a atender el día lunes en Loja. Sin duda, esta es una de las pruebas más tangibles de que la descentralización no es solo un concepto, sino que se lleva a la práctica en nuestra vida. El acuerdo de paz definitivo firmado en Brasil el 26 de octubre de 1998, entre varios logros que nos dejó a ambos países, también se le otorgó la factibilidad de que el Ecuador pueda... perdón, estoy leyendo mal. Les ofrezco una disculpa. Estoy hablando del plan de proyectos, los proyectos prioritarios del plan. Tenemos como las líneas más prioritarias del plan: número 1, la articulación vial de la región sur del país al país y al exterior, creando una especie de malla vial con 2 ejes horizontales, siendo uno de ellos la vía interoceánica del Yaguarzongo y 5 ejes verticales. 2, la descentralización efectiva del plan de riego y rehabilitación ecológica a través de la ejecución de los proyectos Puyango, Tumbes, Tahuín, Jubones, Zapotillo y el plan de riego de Loja. 3, la cobertura vegetal y rehabilitación de suelos. 4, saneamiento y desarrollo urbano. Además, el fomento y la racionalización de la minería, el fomento turístico a través de 10 conjuntos, el desarrollo industrial a través de parques industriales en Loja y Machala, y la integración fronteriza ecuatoriano-peruana. Al escuchar el relato de una película de cine, no hay una situación más odiosa que escuchar el desenlace final, así que por favor no me pidan que comente sobre los últimos capítulos relacionados al Fondo de la Paz y a la Red Fluvial Amazónico-Atlántica, porque en realidad mi intención también es despertar la misma curiosidad por la lectura de este libro apenas llegue a sus manos. Mientras digería toda esta información presentada y sorprenderme por la tenacidad con la que el autor ha venido trabajando su propuesta, se me ocurre preguntarle a Castillo Vivanco, ¿de dónde nace su tesis? ¿Por qué ha dedicado tantos años a presentarla, a debatirla o mejorarla? Pero él mismo en la introducción del libro nos responde, cita textual: mi inquietud por la equidad territorial del Estado brota de un desarraigo que se inició en mi niñez y continúa hasta mi juventud, cuando, confrontando con la estructura de un país centralista e inequitativo, tuve las agallas de aferrarme al espíritu y al paisaje de mi patria chica, para, desde ella y con ella, luchar por la equidad nacional en sus parámetros sociales y geopolíticos. La descentralización que conduce a la verdadera autonomía no solo es factible con la simultánea desconcentración regionalizada. Fin de la cita. Para terminar, creo que la historia relatada y su poesía, aunque atrayente y hermosa, no puede limitarse a ser alimento de glorias pasadas. Tenemos retos y desafíos presentes de hoy, que circunscritos en la historia demandan acciones colectivas ciudadanas. No es una tarea de los políticos, del gobierno o de aquellas personas importantes que las vemos desde lejos. Esta lucha es de los profesores, que enseñarán una nueva regionalización a sus estudiantes, de los estudiantes, para que cuando sean profesores tengan criterios de equidad, de periodistas, de madres de familia, de arquitectos y también de los informáticos, que a veces nos ponen aprietos al presentar libros de sociología, descentralización, derecho internacional o equidad, y nos toca dejar de lado el software o la fibra óptica. Es una tarea de todos, y que este libro nos ayude a romper el paradigma de que nadie es profeta en su tierra, de que la tesis del autor sea entendida, discutida y mejorada, para que ojalá podamos vivir en el punto de inflexión de una nueva época en nuestra cosmovisión y por ende de una nueva realidad ecuatoriana. Confieso que me ha causado alegría poder presentar hoy este libro en este ambiente universitario, desde quizá la universidad más nacional de todas, puesto que a través de su modalidad de estudios a distancia llega a más de 100 puntos a lo largo y ancho de la nación, realizando una labor descentralizada, cuyo campus y núcleo de gestión no se encuentra en Quito o Guayaquil, sino precisamente en este enclave sur, donde los Andes se agachan y se esparcen para abrir un paso, en la región del Yaguarzongo, en la ciudad de Loxa.
Muchas gracias. En este momento escuchamos al doctor José Bolívar Castillo, autor de la obra, quien realizará algunos comentarios sobre la misma. Señor vicecanciller de la Universidad Técnica Particular de Loja, como bien decía Carlos Raúl, la más nacional de todas, porque está en todos los rincones del país, y así lo hemos visto. Señor abogado Héctor Villagrán, yo quisiera mencionar aquí, más que la representación oficial, como asesor del presidente de la República y exministro de Obras Públicas, como el inspirador y promotor de uno de los semanarios que supo recoger de una manera tan fraterna, abierta, la tesis de la descentralización, allá en Manabí, llevarla a Montecristi, publicitarla y hacer todo ese esfuerzo para que ojalá la Asamblea Constituyente la recoja en la medida de lo posible. Todo el esfuerzo de Héctor a mí me consta, y yo tengo aquí que realmente reconocerlo y agradecerlo, pidiéndoles a todos ustedes un aplauso. Querido Carlos Raúl Correa Loyola, joven profesor universitario, que ha recogido de una manera tan extraordinaria esta síntesis de este trabajo y la ha ampliado, la ha vivificado con una serie de gráficos, seguramente los archivos de la universidad. Yo he quedado admirado realmente de la presentación que tú has podido realizar y que creo que ha servido para que este pequeño aporte mío llegue de manera mucho más gráfica y clara a quienes han tenido la bondad de en un día laborable y en horas laborables acompañarnos para esta presentación de la obra. Queridos amigos y conciudadanos, quisiera ser breve porque no cabe que yo tenga que hablar una vez más de mi libro. Más bien quisiera hacer comentarios de algo que este rato surge como un interrogante. Primero, ¿qué era previsible que pase? ¿Y qué efectivamente pasó con la descentralización y la regionalización en la Asamblea Nacional Constituyente? Ya tenemos los resultados finales de esto. No creo que ya se pueda modificar mayor cosa de lo que salga de Montecristi. Y ahí tengo que decir lo siguiente. Independientemente del hecho de que el señor presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa, se había pronunciado en forma categórica a favor del proceso de regionalización y concretamente a favor de las 7 regiones, buscando la equidad territorial del país, y las 2 regiones metropolitanas autónomas, como lo advertimos textualmente en el libro que hoy presentamos. Permítame citar, decíamos así. Este libro se editó, se terminó de imprimir, Alex, creo que hace un mes, no fue más. Sin ser pesimistas, debemos reconocer que muy difícilmente se podrá aprobar en la Constituyente una nueva estructura territorial del Estado.
Sin embargo, no creo que sería correcto cerrar el paso al optimismo y a la esperanza. Como nunca el pueblo se ha pronunciado en una forma tan contundente por los cambios, que la vieja partidocracia no quiso ni pudo enfrentarlos. Y por ello no queda otra alternativa que participar en la medida de lo posible para que la Asamblea y sus resultados no fracasen y se pueda obtener regulaciones constitucionales que impulsen un verdadero proceso de equidad territorial mediante la descentralización y la desconcentración regionalizada. Por ahora, el argumento de no cambiar o no tocar el mapa. Ha habido una serie de argumentos de no cambiar y no tocar una serie de estructuras, porque siempre viajaban, y era previsible que eso iba a suceder, a Montecristi, grupos, gremios, sectores de poder, más o menos con proclamas de este tenor: o respetan lo que aquí, hasta aquí hemos conquistado, lo que tenemos, o vamos a pronunciarnos por el no. Así llegaron una serie de gremios. Igual cosa sucedió en la Asamblea Constituyente del 98, en Sangolquí. De manera que no era una novedad que esto suceda. Por ahora el argumento de no cambiar o no tocar el mapa y respetar la autonomía y la libertad, no solo de provincias, sino hasta de gobiernos parroquiales autónomos, para en forma opcional generar mancomunidades, son las proclamas incansablemente repetidas por todos los que desde la izquierda o la derecha se oponen a modificar la estructura de poder territorial del Estado. En todo caso, si bien la descentralización requiere de un marco jurídico sencillo y ágil, su aplicación en el terreno depende más de las decisiones políticas que de las normas constitucionales o de las leyes. Y va a seguir dependiendo más de las decisiones políticas que del marco constitucional y legal. La desconcentración, a menos que cambien en la nueva Constitución estas normas, y por lo menos esto parece que no se ha modificado, es una atribución que corresponde exclusivamente al Ejecutivo para estructurar la administración del gobierno central, creando o suprimiendo ministerios o modificando la estructura del gabinete. Queridos conciudadanos, yo creo que no tenemos que bajar la guardia frente a estas y muchas otras dificultades que han ido surgiendo y surgirán seguramente en el futuro. La equidad jamás ha sido ni será algo opcional. Precisamente el Estado surge frente a la necesidad. Ese es el contrato social de Rousseau, ¿verdad? Precisamente el Estado surge frente a la necesidad de crear un ente capaz de defender y promover el bien común por arriba de las desigualdades y contradicciones de la convivencia humana. Por arriba de los intereses parciales, pues. Hay un interés común que no es la suma de los intereses parciales. Por esto lo público, lo que corresponde al Estado, máxime lo que toca a la estructura orgánica del Estado, no es ni podía ser jamás opcional. Que el país salga de la bipolaridad centralista y la inequidad extrema que atrofia y entorpece su desarrollo, hay que advertirlo que no podrá ser jamás alcanzado en forma opcional o como resultado del libre juego de las fuerzas de mercado. Segundo, ¿por qué a estas alturas este libro denominado Ecuador, Equidad? En este libro, que por cierto se basa en una continuidad histórica de trabajos anteriores y que por cierto recoge el trabajo que tuve la oportunidad de realizar en el Congreso Nacional, en la Comisión de Descentralización, en mi colaboración técnica en el CEMPLADES
y en la Cátedra de Legislación Municipal y Seccional como profesor invitado del posgrado de Derecho Administrativo en la Universidad Andina Simón Bolívar, a más de la revisión y actualización de la información que sirvió de base para la argumentación de la edición anterior, he decidido incluir 3 capítulos. El relativo a la indispensable reforma política, que por lo visto seguirá como asignatura pendiente luego de la aprobación de la nueva Constitución. La modernización del Estado y la redefinición del Estado y su rol. También hemos actualizado en la segunda sección del libro lo relativo a la región fronteriza sur y a sus perspectivas de desarrollo, priorizando ahora la importancia del aprovechamiento de su enorme potencial minero y la consecuente construcción prioritaria de la vía y ferrocarril interoceánico del Yaguarzongo, que sin oponerse, amigo Villagrán, sin oponerse, sino más bien complementarse a la iniciativa de la interconexión Manta-Manaos, que por lo visto será fundamentalmente aérea. Necesitamos se abra ahora con urgencia una posibilidad para el transporte pesado, especialmente de minerales, productos primarios e industriales. Se ha introducido una nueva matriz de competencias en la estructura descentralizada y regionalmente desconcentrada del Estado. Un nuevo texto de la Ley de Regionalización Desconcentrada y de reformas constitucionales que ciertamente quedan por hacerse. Quedan por hacerse. Y que tendrán que confrontarse con los nuevos candados que de seguro se establecerán en el texto constitucional que está por aprobarse. Los planteamientos de este libro no se agotan en las perspectivas de la coyuntura política. Se convierte más bien esta pequeña obra en una nueva y renovada agenda en la inveterada e interminable lucha por la equidad. El Ecuador tiene que salir del viejo libreto de la inestabilidad permanente y la inequidad brutal y abusiva que frustra las potencialidades de nuestro pueblo. El Ecuador tiene que superar la subordinación del poder público a intereses parciales. Superar la subordinación del poder público a intereses parciales que permanentemente se han superpuesto a los intereses globales de la nación en su conjunto. Pero no hay espacio para el pesimismo ni el conformismo oportunista. Yo tengo la obligación de rendir ante ustedes esta tarde el testimonio de alguien que ha venido trabajando y luchando desde hace ya varias décadas y que una y otra vez ha comprobado que sí es posible avanzar por arriba de todas las dificultades, aún en medio de las contradicciones y de las pasiones humanas del presente. Si vemos para atrás, apreciaremos con ustedes, con orgullo y con optimismo, que hemos avanzado. Y si vemos para adelante, observaremos ciertamente obstáculos, desafíos y dificultades, pero estamos convencidos que es posible vencerlas con trabajo y constancia que no se doblegan. Muchas gracias.
A continuación, los invito a escuchar al conjunto de cámara del área de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Loja. Con la autorización del señor vicecanciller, vamos a pedir unas breves palabras al señor asesor presidencial